En 1891, Joséphine Péladan estaba en condiciones de desafiar abiertamente al Salón Oficial de París. El gusto latino había degenerado, estaba en decadencia, había que ir contra el naturalismo, había que ir contra el realismo, había que traer lo espiritual al arte, un arte y una cultura ideal, con la tradición y la belleza como base. Había que buscar un espacio para la Orden de los Rosacruces. Les doy la bienvenida un viernes más y no podía demorar más este tema. Desde que hablé de Félicien Roups me vienen pidiendo todo el tiempo que hable del Salón de los Rose-Croix. El Salón de los Rose-Croix, de los Rosacruces para españolizarlo y va a ser más cómodo además, es un salón de arte y de música que establece y dirige Joséphine Péladan en la última década del siglo XIX. Tiene una profunda relación con una orden mística, la Orden de los Rosacruces, y establece de alguna manera un nuevo tipo de culto católico, esotérico, un mix de todo. Fueron muchos los artistas simbolistas que se sumaron a este salón, que era de vanguardia total. Compositores, escritores, pintores, escultores, arquitectos. Para poder entender bien de qué venía esto, cómo surgió, qué relación tiene con el simbolismo del que venimos hablando, bueno, tenemos que ponernos un poquito en contexto. Sabemos, porque lo detallamos bastante en profundidad en la entrada que hicimos de Gustave Moreau, así también lo recuperamos con Redon y con Roups, que en el siglo XVIII y siglo XIX, de alguna manera Occidente presume de la modernidad, del avance de la ciencia y de la industria. Se supone que todos estos avances tenían que aportar felicidad a la sociedad. Es como que se había incorporado algo que hasta el día de hoy un poco nos pasa de, ok, la ciencia, los avances tienen que ser buenos necesariamente. Pero algunas mentes filosóficas, religiosas, artísticas, se empiezan a inquietar con lo que ven y con los caminos que supuestamente abre este progreso. Tal es así que empiezan, por supuesto, a criticarlo y también a rechazarlo como parte de su vida, como parte de lo que desean para el futuro. Y en este momento, la cultura francesa vive un fuerte renacimiento espiritual. Y cuando digo renacimiento espiritual, me refiero en concreto a que se recupera fuertemente toda la mística, toda el aura, toda aquella fe relacionada a la Iglesia católica apostólica romana. ¿Qué determina esto? Que mientras que algunos se vuelven radicalmente anticreyentes, es decir, completamente ateos, otros empiezan a hurgar en la tradición católica, en sus prácticas, van a pensar el medioevo y se empiezan a formar una serie de sectas, de órdenes que se referencian en esto. Para que quede bien claro, se referencian en la religión católica, pero no la practican como se practicaba en el siglo XIX o como lo establecía la Iglesia, de la manera más ortodoxa, sino que se van a prácticas un poco más lejanas. Dentro de todo este mundillo tenemos un personaje que va a ser fundamental y hoy lo voy a mencionar bastante y nos vamos a dedicar luego unos minutos a él, que es Joséphine Péladan, un escritor, crítico de arte, un intelectual que de repente empieza a investigar estas órdenes antiguas y se fascina con una, que en esencia referenciaba a una sociedad secreta medieval llamada de los Rosacruces. Entre el año 1890-1892, cuando el cierto manifiesto simbolista de Jean Moreas entra en escena y se afianza de alguna manera, Péladan entiende que tiene que darle un impulso a todo esto y dice: formemos una orden. Por supuesto no fue el único, porque, como digo, a partir sobre todo de la década del 90 empiezan a aparecer manifiestos simbolistas por todos lados. Ahora, él era una persona bastante especial y encara esta tarea de crear la orden, sobre todo con el objetivo de hacer un arte idealista, y realmente lo hace de una manera bastante espectacular, ¿no? Créanme que se entera todo el mundo. La época en la que se crea o recrea esta orden mística de los Rosacruces coincide realmente con una efervescencia artística importantísima. Y en esencia se suman a la orden todos aquellos que quieren ser místicos del arte.
Vamos a tomarnos un minuto para ver qué era esto de la Orden de los Rosacruces, de dónde viene. La Orden de los Rosacruces fue una sociedad secreta medieval que fue fundada por un místico llamado Christian Rosenkreuz, que, según él, había alcanzado la sabiduría en un viaje a Oriente. En 1612, él publica un manifiesto llamado Fama Fraternitatis. Esto de alguna manera va a ser el sustento de esta orden, que con el correr del tiempo se va a dividir en muchas ramas, algunas de las cuales se relacionan fuertemente con los francmasones. De hecho, y por curiosidad, si ustedes buscan Orden de los Rosacruces, hoy por hoy les va a aparecer en más de una ocasión referencias a las órdenes francmasonas. De hecho, acá vemos un cartel, por ejemplo, del año 1604 que se publica en un libro, y lo que interesa rescatar es el foco de la imagen, ¿no? Que tenemos un edificio en movimiento, parecido a una fortaleza que está sobre ruedas, una imagen que dice Occidens, es decir, el oeste, y en la entrada del edificio, que se ve muy poco por la calidad de la imagen, van a ver que aparece de un lado una rosa y del otro lado una cruz. Y entre otras cosas que dicen, por supuesto, aclara, ¿no? Jesus nobis omnia, es decir, Jesús es todo para nosotros. ¿Qué pasa? Al ser esta una orden secreta, no lo expresaban abiertamente, sino que iban dejando códigos simbólicos en los libros, en las publicaciones. Esta orden sigue más o menos, un poco se le pierde la pista porque lo cierto es que era secreta. Y en el año 1888, ya estamos de nuevo en el periodo del que estamos hablando, el marqués Stanislas de Guaita, junto a Josephine Péladan, deciden crear una orden cabalística que recupere a los Rosacruces. Es decir, el inicio de esta orden estaba enfocada en el estudio de la cábala, recuperar las prácticas alquimistas y el ocultismo en general. El foco que ellos dos tenían cuando se encontraron era hacer una renovación de alguna manera de esta orden de los Rosacruces. Y claro, se saben relacionar muy bien y rápidamente suman muchos adeptos, ¿no? Sobre todo Papus, Claude Debussy, Éric Satie, es decir, también estaba como muy de moda eso, ¿no? Pero Péladan, inquieto el hombre, dice: me está cansando esto de tanto ocultismo, tanta cosa. No me gusta la idea de la asociación con la francmasonería que está tomando esta orden. Entonces se divide porque él quiere trabajar esta orden de otra manera y crea una rama alternativa. En 1891 funda entonces la Orden de la Rosacruz, del Templo y del Grial, conocida también como Orden de los Rosacroix católicos. Él mismo se presenta como el gran maestro, se da el título de zar de mago en caldeo, ¿no? Y adopta el nombre de Merodach, zar Merodach. Y claro, publica su creación y su manifiesto en Le Figaro. Y en esencia lo que queda en claro ahí es que se aleja un poco más del esoterismo y recupera la idea más de la religión católica. Ahora, algo que nos dijimos, y es por qué ya sea Péladan o sea nuestro amigo Marqués deciden recuperar la Orden de los Rosacruces. Bueno, porque esta secta, orden que se fundó en el siglo XVII, tenía una fuerte relación con la alquimia, que es de ahí de donde toma su símbolo. Y al declararse como una sociedad secreta de la cual se tenían apenas referencias, le daba como una cosa tan ocultista, tan mística, que parecía que valía la pena. Es cierto que para el siglo XIX la alquimia como química primitiva, por supuesto, ya había sido descartada, pero la filosofía que había detrás de la alquimia seguía siendo muy poderosa, sobre todo en una sociedad que está buscando cualquier cosa que sea espiritual, que la guíe, ¿no? ¿Cómo dan ellos con la información de esta orden tan antigua? Bueno, se van a los archivos de París y empiezan a estudiar como locos. Toda esta búsqueda de las cosas cercanas, toda esta búsqueda, piensan también que es el momento, yo creo que lo mencioné antes, ¿no? Del tema de las sesiones espiritistas, el tema de la fotografía, colaboró mucho con eso. Claro, porque ya que traje la fotografía debería explicarlo. Se buscaba fotografiar a los espíritus, se creía que haciendo sesiones de espiritismo en algún momento se podía lograr alguna imagen de esos espíritus que acudían, o sea, había toda una cosa
era un regadero todo esto de ideas, ¿no? Entonces tenemos por un lado el espiritismo y en el caso de Peladán, sobre todo la idea más del medievalismo. Entonces Peladán, ¿qué hace? Como artista se coloca, ¿no?, en el centro del simbolismo o como referente del simbolismo, y en los términos más de creencias místicas se presenta como un iniciado de la Orden de los Rosacruces. Más atractivo no podía ser. Y ahora, así nos acercamos a empezar a ver, madre mía, quiénes eran los personajes que pululaban por ahí, quiénes estaban en los salones de los Rosacruces y qué arte se mostraba. Vamos a tratar de dedicar 2 palabritas a Josephine Peladán, porque si no lo entendemos a él, no entendemos nada de todo esto. Peladán, de quien ya dijimos que fue escritor, crítico de arte, y ahora lo podemos poner, ¿no?, como gran maestro de una orden mística, tuvo un hermano que fue muy importante para él, porque este señor se dedicaba a la medicina. Su hermano Adrián, además, era un tipo muy erudito, con lo cual un poco lo introduce a nuestro amigo Peladán en todas estas inquietudes. La verdad es que no es solamente esto, ¿no?, sino que él adquiere mucho tipo de conocimientos. Ya de bastante pequeño, él comienza a viajar a Aviñón, a Nimes, y esto le da como un espíritu bastante intrépido a su personalidad. Además, Adrián, que fue uno de los primeros homeópatas franceses, él formaba parte de una orden, que era la rama de Toulouse, de la ciudad de Toulouse, de los Rosecroix, con lo cual ahí Peladán ya tenía como todo el caldo de cultivo para poder crear lo suyo. Y además esta orden de Toulouse es súper interesante, porque cada uno de estos grupos buscaba como su ascendencia, ¿no?, de qué rama derivaban. Allí pertenece el vizconde Luis Charles Edouard de la Pace, que era un alquimista de Toulouse y que él decía que había sido alumno del príncipe Balbiani de Palermo, que era supuestamente discípulo de Cagliostro. Peladán, además de joven, viaja a Italia, Roma y Florencia, lo típico, y queda absolutamente fascinado con el Quattrocento italiano, especialmente y fundamentalmente con Leonardo da Vinci. Justamente vamos a aprovechar a ver este retrato de él, porque estamos hablando de Renacimiento y cuán fascinado quedó él, porque miren cómo está vestido. Sin duda era carismático, enigmático, era todo un líder. Lo vemos acá, ¿no?, ya proclamado como zar, es decir, gobernante, sacerdote, mago, con todo ese pelo oscuro, la barba bifurcada, tipo asiria, de donde toma él su nombre o su título. Acá lo tenemos con una ropa muy, muy renacentista además, ¿no? Ese pañuelo, ese jubón de seda negra, bueno, pañuelo o corbata blanca, ¿no?, con volantes, el jubón de seda negra. Es un príncipe renacentista en este cuadro. Una mano hacia abajo y la otra mano en su cadera, ¿no?, dispuesto ahí a afrontar el futuro. Él mismo, en 1888, publica otro libro, Itzar, en donde, bueno, ya él se presenta como zar. Y con el apellido, ¿no?, Merodach. Merodach es un apellido babilónico, creo que no lo dije. Y se describe él mismo ahí, ¿no?, en el libro. Ataviado con un albornoz negro, de pelo de cabello filamentado con hilos de oro, en terciopelo azul envejecido, dándole de coces a un gamo, y tal como Absalón melenudo, la barba ungida con aceite de cedro. Y ahora vamos a ver otro retrato de Peladán. Y lo que vamos a ver ahí no es tan loco, porque el hecho de andar con túnicas y demás era muy habitual para estos personajes. Acá ya lo tenemos con una estética, bueno, un poco más simbolista, ¿no? Esa túnica violeta suelta, ese sombrero tan que uno lo asocia tanto a Persia, a lugares remotos. De hecho, para este momento, él incursiona en obras de teatro, ¿no?, como Babilonia, El Príncipe Bizantino, El Hijo de las Estrellas. O sea, ahí también él acompaña con su escritura todas estas cosas, a la vez que se va definiendo él mismo. Y empieza ahí también abiertamente con la crítica de arte, ¿no? De hecho, dedica obras a Leonardo da Vinci, por ejemplo en Del Andrógino, ¿no?, donde hace críticas bastante interesantes, les debo decir. Vamos con un tercer retrato, porque me fascina este personaje. Acá también de túnica, pero de frente, ¿no?, levantando la mano, como plantándose, ya ahí vestido, ¿no?, como el gran maestro de los Rosacruces. Parece prácticamente un pantocrátor bizantino acá cuando uno lo mira, ¿no? Aparece glorificado, divino, digno. Y ya les voy anticipando
que estos retratos que estuvimos viendo estaban colocados en la entrada del Salón de los Rosacruces. Es decir, que cuando uno llegaba al salón, discurría por un pasillo en el que veía todos los retratos del zar. Y ahora, este manifiesto que publica Peladán junto con Rochefoucauld, hay que decirlo, en 1891, ¿a qué apuntaba? ¿Cuál era la estética que proponía el Salón de los Rosacruces, o la Orden de los Rosacruces en realidad, respecto de lo que venía sucediendo en el simbolismo? Ellos dicen claramente que no se podían pintar imágenes contemporáneas. Con esto se imaginan realismo, impresionismo, naturalismo, todo lo que se les cruce por delante. Así, tampoco podían ser representados animales domésticos o utilizados para el deporte, las flores, los bodegones, los frutos, los accesorios y otros ejercicios que los pintores tienen la insolencia de exponer. En su lugar, para favorecer el ideal católico y el misticismo, la orden acogerá toda obra fundada en la leyenda, el mito, la alegoría y el sueño. Esta orden que funda Peladán claramente tiene un foco en sentar bases sobre el arte y defiende determinadas características: misticismo, belleza, lirismo, alegorías, leyendas. Todo lo opuesto a aquello que tenga que ver con el naturalismo, la pintura de género, de historia, el paisaje o el bodegón. A ver, cuando Peladán decide crear esta orden para, a su vez, crear los salones que exhiban arte, tal como lo mencionamos al principio, había una consigna muy clara, y es que este arte tenía que tener contacto con la religión y con el misticismo, con las leyendas, con los mitos, con los sueños, con las alegorías, nada que tenga que ver con lo que él llamaba una sociedad decadente, que era la actual de su momento. Y entonces, ¿en qué se podían basar los pintores para presentar obras en este salón? Aquellos que se llamaran simbolistas, asociados a los Rosacruces. Bueno, tenían las leyendas artúricas, tenían todo el ideal italiano del Renacimiento como base, ya sea en la mitología, ya sea en la religión. Y por supuesto, no iban a escapar a lo que leían los otros simbolistas también, que era Edgar Allan Poe, Charles Baudelaire. Y además, este espacio es muy importante porque está todo el tiempo relacionado con la música. Vamos a hacer un pequeño apartadito para eso porque amerita que sea mencionado. El artista, para Peladán, y lo cito, debe tener en cuenta que no hay otra verdad que Dios y que no hay otra belleza que Dios. El arte es la búsqueda de Dios por medio de la belleza. Es decir, el arte, para este grupo, tiene una misión divina. ¿Por qué? Porque el desafío de la obra no es solamente satisfacer el intelecto, sino también elevar el alma. ¿Qué hay detrás de esta búsqueda de la belleza? ¿Cómo lo podemos pensar? Bueno, está esa cosa que también pasaba con los prerrafaelitas, con los nazarenos, que son previos, ¿no? Aunque los prerrafaelitas son en parte contemporáneos. Ahora vamos a hablar de esto. Está la búsqueda de esa supuesta armonía perdida. De hecho, en una publicación que hace Peladán, que se llama El arte idealista y místico, él dice, bueno, ¿qué es el artista? Es aquel que tiene la facultad de sentir, por medio de la contemplación, la influencia de Dios. Con todo este cóctel de ideas, una gran cantidad de artistas se suman a la orden de los Rosacruces e inician una serie de 6 salones. Les cuento cómo vamos a abordar esto, que en realidad es lo que venimos haciendo y debería haberlo dicho al inicio, tal vez, perdón, se me pasó. Yo no me voy a detener necesariamente en todas las obras o analizar quizás más de una manera formal las obras, porque en algún momento me gustaría ir hablando también de estos artistas como casos puntuales. Las voy a usar para ilustrar y quizás sí me voy a detener en algunos carteles de publicidades que hacen estos artistas para la orden de los Rosacruces, que me parece que es la parte más jugosa y se relaciona mucho más con los salones de los que vamos a hablar. Entonces, el primer salón, año 1892, París. Sucede en la galería de Durand-Ruel. Durand-Ruel es un personaje tan importante en este momento en el París de fin de siglo.
Era en realidad no me sale la palabra. Comerciante de arte, un marchante, ahí está, se me ha ido la palabra. Que la verdad es que coqueteaba con todo. Si tenía un ojo, digo, con los impresionistas, con los realistas, con los simbolistas. Un tipo que muy abierto, ¿no? Sabía, diría yo, conocía su negocio, ¿no? Cuestión es que él pone el espacio para que se haga el primer salón de los Rose-Croix. Participan 60 artistas, tiene un catálogo muy abundante, con 250 obras. Y les voy a decir algo, alrededor de 20.000 personas van a ver este salón. Y cuando uno entraba, además de tener los retratos del zar Merodach, es decir, de Peladan, iba escuchando música. ¿Qué música? Parsifal, interpretado con unas trompetas. Imagínense, fue el evento del año. Obras expuestas en un salón de corte simbolista, vamos a decirlo así, y con trompetas de fondo. Eric Satie, ya lo mencioné, el músico, será el que tenga mucha relación y mucho contacto con exponer y pasar música, digamos, en el salón de los Rose-Croix. Era como el compositor de la orden, por decirlo de alguna forma. Es tal la cantidad de gente que va que tiene que intervenir la prefectura para tratar de regular el tráfico y la gente porque era un caos. Y además de eso, los días de exposición son larguísimos, porque no solamente uno iba ahí a ver las obras y a escuchar música, sino que también se hacían performances de teatro. Dirá nuestro amigo Peladan: este día el ideal tuvo su templo y sus caballeros, y nosotros, cadáveres de lo bello, fuimos a llevar a Notre Dame, a los pies de nuestro soberano Jesús, el homenaje del templo y las genuflexiones de la Rose-Croix. En el propio catálogo de este primer salón se manifestaba querer destruir el realismo y acercar más el arte a las ideas católicas, al misticismo, la leyenda, el mito, la alegoría y los sueños. Y en función de esto, quería detenerme un poquito en este primer cartel, que miren lo que es. Nada se le parecía en ese momento a esto realmente. Es una técnica mixta, está diseñado por un ilustrador muy asociado al simbolismo, que es suave y de hecho, no deja de ser exótico. En la época ya había cartelería promocional y publicitaria, pero nada así. Llama muchísimo la atención esos colores, ¿no? Azul y blanco con dorado. Dos figuras, uno representa la pureza y la otra la fe en la humanidad. Delante, la humanidad, ¿no? Navegando en aguas turbulentas, envuelta en una suerte de malla que es como que la aprisiona, la asfixia, y de la que supuestamente debería liberarse. Para eso era este salón, ¿no? De fondo, una escalera cubierta con flores místicas, claro, que se eleva hacia el cielo, ahí hacia donde está la luz en realidad. La fe avanza por la escalera y mira con cierta ternura a la pureza. Ella extiende la mano y la eleva hacia el espacio. Esto lo que significa es que lo que se propone es la ascensión espiritual y que podía ser alcanzada mediante el arte. El arte, en vez de ser una herramienta de la academia como era hasta ese momento de la moda, tenía que proponer un camino espiritual. De esta manera se anuncia que en la galería de Durand-Ruel va a haber un salón con el objetivo de devolver el arte a la verdadera gloria y abrirse paso a lo divino. Esto sería para ellos, por supuesto, una cultura ideal con la tradición como base y la belleza. En los años siguientes, claro, se siguen haciendo salones de los Rosacruces. Cada uno estaban dedicados a un dios caldeo distinto. Y de hecho, cuando uno empieza a ver ya de por sí la gráfica de los catálogos y las obras que se incluyen, entiende que hay mucha variedad y muchos artistas. Quizás algunos de estos artistas ustedes no los conozcan, porque hay algunos que no comulgan con Peladan y que a Peladan le hubiese encantado tener. No van a ver a Gustave Moreau, no van a ver a Odilon Redon, no van a ver a Puvis de Chavannes. Ellos hacen un camino aparte. Y mientras vamos mirando un poco los catálogos, hablemos de los temas, que me imagino que ya después de todo lo que conté nos los va a sorprender. Por supuesto, tenemos muchas representaciones de Orfeo, ¿no? Esta historia mitológica que los apasiona. También musas inspiradoras, vírgenes inmaculadas, que están encarnando el ideal de la mujer
frágil, santa, el ejemplo de la mujer. Junto a la mujer frágil, ¿qué se imaginan? Tenemos a la mujer fatal, a la femme fatal, aquella que es maliciosa, aquella que destruye al hombre, aquella que lleva necesariamente a la maldad, a lo diabólico, a la degeneración. Piensen ustedes, que ya lo vimos en los casos anteriores también, bueno, estamos en un momento de estereotipos para la mujer, ¿no? O mujer frágil, o mujer fatal, o mujer caída. Y en cuanto a los estereotipos de mujeres, ¿por qué además de la femme fatal, de la que venimos hablando cada vez que mencionamos el simbolismo, aparece esta idea de la mujer frágil, estas madonas, estas santas? Porque bueno, los riesgos de la sífilis, estamos en un momento súper complejo en Europa. Entonces alguien tenía que ser el modelo a seguir y el modelo de la mujer a buscar. Y como ya estamos empezando a ver en los catálogos y en los cuadros que estamos pasando, bueno, hay una muy fuerte recuperación del 480 italiano, incluso de antes del primer Renacimiento casi, ¿no? Más primitivo, imágenes muy esquemáticas. Claro, se recupera mucho también de Italia Dante, un escritor gótico, ¿no? La Divina Comedia, el viaje de los infiernos, Beatrice guiándolo, fundamental. Las imágenes de la Virgen, vean ustedes que las técnicas son muy variadas, por eso digo, no me quiero meter en concreto con alguna pieza, pero hay mucho dibujo, no tanta preponderancia de la mancha, ¿no? Sino más bien dibujo, el delineado, posturas muy arcaicas desde un punto de vista, muy sugestivas. Incluso también hay un detalle muy, muy interesante sobre los marcos. Miren lo que es esta Virgen, ¿no? Que se llama El Renacimiento, de hecho, esta obra. El marco es maravilloso, la imagen, y les digo. Van a ver que muchas de las obras se repiten, ¿no? Este Orfeo en el Hades, ¿no? Orfeo que de alguna manera con su música, es decir, el arte termina venciendo. Bueno, lo usan casi de caballito de batalla. En el segundo salón, que se hace al año siguiente, en 1893, se cambia el espacio. Se aprovecha la cúpula central que había quedado en los campos marcianos de la Exposición Universal de 1889. Con lo cual, se reducen los medios económicos también y se hace una selección bastante más reducida. Ahí destaca muchísimo Noff, que es un artista del que deberíamos hablar, metiéndonos con el simbolismo más específico. Y empiezan a aparecer muchos pintores belgas también. Ya para el tercer salón, que es el año siguiente, en 1894, bajan de nuevo los pecuños. Había mucho entusiasmo, pero un poco billete, diríamos. De hecho, se consigue la financiación de un amigo de Larmandie y se hace en la Galería de Artistas Contemporáneos de la Rue de la Paix en París. Es un poco más chico también. Hay aún así 83 obras. Ahí un poco destaca Jean Delville, que llama la atención de este salón porque, de alguna manera se refiere él mucho a la estética de Gustave Moreau. De este salón de 1894 es bastante atractivo también el cartel publicitario, donde aparece, ¿no?, un caballero con la espada que parece Dante, ¿no? Por los laureles. Por un lado la Eucaristía, es como bastante atractivo. El Espíritu Santo, miren ustedes bajando ahí a través de la escritura y del arte. Del quinto salón también el cartel es súper, súper provocador, ¿no? Aparece ahí Perseo con la cabeza ¿de quién? De Émile Zola. Émile Zola, claro, escritor naturalista, imagínense, lo tenían de punto y lo hicieron cartel. Otros dicen, para suavizarlo, que este es David con la cabeza de Goliat, pero Goliat realmente es Émile Zola, no hay mucha chance. Ya acá esta exposición se vuelve bastante más restringida y privada. Peladán se empieza a cuestionar algunas cosas. Y antes de llegar hacia el último salón, quería hablar del tema de la música. Yo mencioné a Satie, tenemos que mencionar a Wagner, que de hecho fueron los dos referentes musicales de aquellos que pertenecían a esta orden mística. Se dice que Peladán escribió el manifiesto de los Rose-Croix después de ir a ver una ópera de Wagner, que quedó así como hiper fascinado. Y ahora me voy a meter con Wagner y también toda una anécdota, pero antes quería recuperar lo que supuestamente proponía Erik Satie, lo que proponía la música del simbolismo. Erik Satie, compositor oficial de los Rose-Croix, dijo que su misión era presentar la cultura francesa con un modelo wagneriano, pero sans choucroute, sin choucroute. ¿Qué tenían en común Wagner
y las ideas de los Rosacruces. El poder evocador del símbolo, ¿no? El símbolo que nos transmite, nos permite viajar hacia un modelo espiritual. Y un poco más, ¿no? Esa idea de que las artes tienen que ir unidas, cierta cosa andrógina que proponen los personajes, esa ambigüedad sexual que hay, la relación ambivalente hacia las mujeres, ¿no? De estos extremos, la mujer frágil o la mujer caída. La música de Wagner era un insumo más que inspirador. Peladán, de hecho, pensaba que la música era lo que permitía, de alguna manera, revelar el espíritu, que a través de esa música se podía liberar lo que había oculto, aquello que era inconsciente. Algo muy interesante y es que en los propios catálogos de exposición está todo el tiempo la mención a la música. De hecho, se cree, por lo que Peladán pensaba de la música, que el arte era el telón de fondo de la música y no al revés, ojo. Y voy con la anécdota porque no me quiero olvidar. Peladán era tan fan de Wagner que quiere tener algún tipo de contacto, ¿no? con él, con lo que quedaba de él, en realidad con su viuda. Cuestiones que se va a Beirut, ¿no? Imagínense, desembarca todo vestido con un traje blanco, una túnica azul, unas botas de piel de gacela, un paraguas todo decorado, así como se vestía él. Y obviamente la viuda de Wagner se aterró y no lo recibió, no lo quiso ni ver, lo echó a la puerta. Imagínense el espectáculo. No impidió que él incluso en algún momento tradujera las óperas de Wagner al francés. Para ir cerrando este capítulo de la música, ¿qué cosas conectaban a Wagner y a Peladán? Bueno, esta idea de la decadencia de la sociedad. Y ahí aparece como una cosa media fuerte y contradictoria, ¿no? Porque Peladán también manifiesta que piensa estos salones de los Rose-Croix para exponer ante la propia raza latina, el concepto de raza en este momento es muy fuerte, ¿no? Su propia banalidad. Y de hecho, si pensamos las obras de Wagner y por ejemplo esta pieza de Turó, bueno, ¿no? La obra que presenta a un niño que está ahí felizmente jugando en un entorno, pero un entorno horrible, opresivo, que da miedo, es un lugar espantoso. Aparece un árbol, ese árbol rojo sangre, que parece que de alguna manera amenaza a este niño inocente. Y vean también que aparece, ¿no? Una vía de tren, un poste de luz eléctrica, todo esto que tiene que ver con el avance, con la industria, con la modernidad. Sin embargo, se ven frágiles, tan amenazados como el niño. Turop lo que trata de mostrar acá es que estas generaciones son víctimas de una jungla que no pueden afrontar porque no tienen las herramientas espirituales e intelectuales para sobrevivir a ello. De alguna manera la pintura se hace eco de esta advertencia de Peladán que dice: no creemos ni en el progreso ni en la salvación para la raza latina que está a punto de morir. Preparamos una última experiencia para deslumbrar y suavizar los bárbaros que vienen. También, y sobre la mujer, que era el otro gran tema inevitable al que tenemos que volver, entre Wagner y los Rose-Croix tenemos esta mirada de la mujer desde un punto de vista medieval, ¿no? De hecho, no podían participar de la orden. Y de hecho, en los salones aparece, ¿no? La Brunilda de Wagner y sus hermanas las Valquirias, es decir, se toma muchísimo insumo de los trabajos musicales de Wagner. Y ahora, y solo porque me parece algo bastante exótico, quería hacer una pequeña mención sobre la arquitectura. Porque, por supuesto, había escultura, había todo tipo de obras. Pero, ¿qué pasa con el simbolismo y la arquitectura en el Salón de los Rose-Croix? Straschel será como el arquitecto o el que trabaja arquitecturas que se definen como simbólicas, o también lo pueden encontrar como arquitectura cabalística. Y hay algo bastante interesante porque el mismo, digamos, coequiper de Peladán, que era el conde de la Rochefoucauld, que creo que lo mencioné, bueno, dice lo siguiente sobre estas arquitecturas que presentan. Él ve que Straschel es un talento artístico, ¿no? Pero asume que sus ideas parecen completamente ininteligibles. Algunos los describen como el Edgar Allan Poe de la arquitectura y es verdad que son bastante extrañas para definirlas de alguna forma. Ahora sí, en el año 1897 se hace el último Salón de los Rosacruces, el sexto. En este caso
de nuevo se amplía la cantidad de obras, hay en total 217, aparecen 12 alumnos de Gustave Moreau presentando trabajos que también querían, digamos, su espacio. Y claro, ya se percibe un poco que iba a ser el último salón, con lo cual, de nuevo, ¿no? La masividad, una enorme cantidad de artistas y también una enorme cantidad de críticos de arte. Se tuvo que hacer un salón especial para 191 críticos de arte que fueron. Finalizado el salón, bueno, se estima que pasaron por unas 15.000 personas. Casi, muy similar al primero. Vamos a ir pensando ahora, para ir aproximándonos hacia el cierre, ¿cuál fue el impacto del Salón de los Rosacruces? Habitualmente se dice que fue un saloncillo común y corriente, que no llamó mucho la atención. Se los presenta al día de hoy, si ustedes buscan, encuentran material, incluso de algunos estudiosos, que dice que fueron un fracaso. Yo creo que por los números que mencioné y por lo que estuve contando, está claro que fueron de los salones más exitosos de la época. Y no solo eso, sino que abrió espacio a una enorme cantidad de artistas, tuvo repercusiones a nivel internacional, no quedó solo en Francia. Y además fue modelo, por supuesto, para salones similares hechos en otros países. Yo creo que hablé del Salón de los 20, ¿no? Cuando mencioné a Rups en Bélgica. Y una gran fuente para aseverar lo que digo es que es un salón absolutamente documentado. Hay muchísimas crónicas de la época. Nadie va a escribir crónicas de algo que no le interesa a nadie. De hecho, y solo para ironizar un poco, voy a traer una cita de un amigo de Péladan, que es Léonce de Lamartine, y comentó en 1892, cuando se había abierto el primer salón. Uno podía ver que la apertura tuvo una resonancia mundial y que 3.240 periódicos de distintos formatos, de distintas tendencias y de los 4 confines de la Tierra, incluso Australia y Honolulu, habían dedicado artículos al Salón de los Rose-Croix. Que sí, que hubo un montón de periódicos, quizás no fueron tanto, y no se encontraron registros que se hablaran de los Rose-Croix en Australia o en Honolulu, pero bueno, exagerándolo, de alguna manera es verdad que tuvo una enorme repercusión. Es cierto que estos salones llevaron mucha gente, muchos críticos de arte, muchos otros artistas e intelectuales que querían ir a ver. Creo que nadie se la quería perder. Quizás no tanto por el arte en sí, sino más bien por el show, por el espectáculo. Puede ser. Porque también es cierto que hay bastantes fuentes de la época de críticos que iban un poco para destrozar a Péladan, ¿no? Hay mucha caricatura, incluso se inventaban cosas de que pasaban en los salones para ridiculizarlo. Pero bueno, iban. Muchos de estos visitantes y críticos del salón realmente iban por la personalidad de Péladan y por ver si se lo podían cruzar. O sea, el tipo era muy, muy atractivo. Pero yo me quiero quedar con otras repercusiones muy, muy importantes. El tema de la exhibición y el tema de observar la pieza. ¿De qué estamos hablando? Los salones oficiales, como hemos visto alguna vez en alguna foto cuando hablé de la historia de los museos y el primer público, bueno, eran un poco caóticos, no había como una forma de aproximarse a una obra para verla. Tampoco se exhibían de la manera que se exhiben hoy, ¿no? Todas separadas, individualizadas. El Salón de los Rosacruces, al poner música, inaugura algo que sigue hasta el día prácticamente de hoy, que es contemplar la obra en silencio. Y esto es muy, muy interesante porque Péladan, de alguna manera indirecta, creó una atmósfera tal, porque aparte había inciensos, ¿no? Era como toda una cosa muy, muy especial, muy teatral, que hacía que la gente circulara en silencio y se pudiera concentrar en lo que iba mirando. A mí me parece fantástico eso. Por otro lado, ¿qué otros impactos tuvo el salón? Fue fundamental en la difusión de la obra de muchos artistas simbolistas que no encontraban lugar en ningún lado. Fue el espacio de grandes artistas para exponer sus trabajos con técnicas súper variadas, más allá de que las temáticas fueran recurrentes. Ya lo mencioné, Noff, Delville, Feligier, muchísimos. Péladan fue un publicista incansable de estos salones, realmente los militó. Quizás por esta personalidad tan potente, también tan controvertida, bueno, de alguna manera arrastraba público y realmente fue mucha la gente que se acercó a estos salones. También es cierto que a pesar del impacto de estos salones,
El movimiento simbolista no fue el movimiento dominante en el arte en esas décadas, ¿no? Había mucha variedad y el salón oficial no dejaba de tener su espacio y también estaba el salón de, bueno, había estado el salón de los independientes, los impresionistas exponiendo aparte, es decir, había mucha competencia entre comillas. Por otro lado, es cierto también que muchos dicen el simbolismo, ¿no? Con su impacto y con todo lo que creció y se desarrolló a partir de estos salones, fue el precursor del surrealismo. Ahora, ojo, cuidado con algunas cosas. Los surrealistas trabajan sus imágenes y piensan a partir de la vida moderna. Nada que ver, en ese sentido, con los simbolistas que están todo el tiempo mirando para atrás. Hay fantasía, hay idealismo, hay una cuestión un tanto onírica, sí, eso lo comparten. Pero hay distancia también desde donde parten, digo, las imágenes que trabajan, a eso voy. Finalmente, la gran pregunta: ¿por qué no se hicieron más? ¿Por qué no siguieron los salones de los Rosacruces? Creo que Peladán se dio cuenta que había logrado atraer muchísimo la atención, que había movilizado mucho todo lo que él quería, ¿no? La prensa, la gente, el público y demás, pero que eso fue decayendo en los salones sucesivos, a partir sobre todo del éxito del primero. Él mismo dijo en algún momento: esto hay que ponerlo a dormir, esto tiene que descansar. Se había dado cuenta que realmente ya no era tan atractivo. Además, por supuesto, era un ejercicio enorme, venían obras del extranjero, había mucha demanda en términos de tiempo y de exhibición, y los resultados ya no estaban siendo tanto como lo esperaban. Por otro lado, hay que decir la verdad, estos artistas de alguna manera compartían una visión, pero la forma de llevarla adelante era muy personal de cada uno. Entonces no había como una organicidad que permitiera que esto resultara atractivo todo el tiempo para las personas. Y de hecho, es verdad que en función de la cantidad de artistas y las recepciones de obras, ya había empezado a decaer de alguna manera el movimiento simbolista. Quedaba como el núcleo, ¿no? más fuerte. Cuando digo el núcleo simbolista, digo el núcleo simbolista alrededor de Peladán. Para decirlo de alguna manera, este movimiento un poco se agotó sobre sí mismo, ¿no? Insumió todas sus ideas y quedó, bueno, de alguna manera un poco quizás desgastado o falta de ímpetu y entró en esta decadencia, que es algo que Peladán ya percibía. Ahora, sí, hacia las últimas palabras, se los prometo, es que quiero abarcar estos salones desde todos los puntos de vista posibles. En el 2017 se hizo en el Guggenheim de Nueva York una muestra sobre el simbolismo, con una muestra bastante chica, con pocas piezas, bastante interesante desde mi punto de vista, pero fue bueno para repasar qué es lo que se piensa, qué es lo que se investiga, qué es lo que se dice sobre el simbolismo. Y es muy interesante porque hay un crítico de arte de New York Times que va a ver esta muestra, 2017 estoy diciendo, y lo define de esta manera: es una exposición brillantemente de mal gusto, sosteniendo que representa un, digámoslo, chabacano colectivo parisino de la última década del siglo XIX. Esto que dice Enter Jason Farago no es muy distinto de lo que piensan muchos intelectuales, muchos historiadores del arte sobre el simbolismo. Quiero decir con esto, ¿y por qué lo recupero? Porque persiste muy fuertemente, sobre todo en la formación en historia del arte, el triunfo, ¿no? El modernismo terminó triunfando sobre todas estas expresiones exóticas, ridículas y chabacanas del fin de siglo. Y la verdad que cuando se lo caracteriza de esta manera, estamos poniendo adjetivos que no sabemos en qué se sustentan. Yo pregunto, por momentos uno encuentra que un mismo historiador o un mismo crítico entiende que los Rosacruces, que el simbolismo tenía una belleza extraña y atractiva. Y de repente lo desprecian de una manera tan fuerte y tan agresiva que se me hace a veces un poco difícil entender a los especialistas en este campo. Hay que decir, por lo menos, que si bien la estética simbolista fue prácticamente olvidada y sacada del campo de la historia del arte, bueno, de a poco viene siendo recuperada. Y yo creo
personalmente que debe ser recuperada por todo lo que estuvimos viendo, porque fue muy importante para la gente en ese momento, para el público, para el incipiente público de arte en ese momento, porque sumó más de 220 artistas de toda Europa. Eso es algo que merece ser estudiado, profundizado, y además hay muchísimo material. Y ahora, ¿qué pasó con Peladán después de que terminaron los salones de los Rose-Croix? ¿Se quedó sin trabajo este señor? No. Él siguió escribiendo, por supuesto, siguió haciendo crítica de arte, hace novelas, hace obras de teatro y también publica algunos trabajos sobre esoterismo, ¿no? Que es algo que de alguna manera siempre siguió ahí. Él siempre siguió en el corazón del ocultismo. Y de hecho, si bien él dejó de llamarse Tsar luego del último salón y que de alguna manera se disolviera la orden, bueno, él siguió en la actividad literaria hasta su muerte en 1918. Hasta aquí entonces la entrada del día de hoy. Espero haber cumplido con las expectativas de todos aquellos que estaban bastante interesados por conocer a los salones de los Rose-Croix. Los catálogos están todos en línea, yo se los he pasado, así que cualquiera puede entrar ahí y curiosear si quieren, en la Biblioteca Nacional de Francia. Les propongo como ejercicio, si tienen ganas en algún momento, leer alguna de las críticas de arte que escribía Peladán, como para conocerlo en su faceta literaria. Hoy no me metí, por supuesto, tanto en su biografía, sino aquello que nos servía para hablar de esta orden mística. Si hay alguna obra que vimos o algún artista que les llamó la atención, me lo hacen saber en los comentarios para recuperarlo, por supuesto, en un futuro. Y también háganme saber, me interesa muchísimo saber qué les pareció esta entrada sobre los salones de los Rose-Croix. Ya saben, contactos de redes, página web para suscribirse ahí, recibir las invitaciones a las charlitas de café con arte. Me regalan un like si les gustó esta entrada. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. No olviden de suscribirse. Nos vemos la próxima semana. Adiós.